Muy buenas, hoy vamos a hablar un poco de la fiesta de los piragües, vamos a hablar del descenso internacional del Sella, que es la única fiesta de interés turístico internacional que tenemos en Asturias, está declarada desde 1980, y es un acontecimiento deportivo que lleva haciéndose desde 1930, llevamos ya 86 ediciones y vamos con la 87 en este 2025. ¿Quién son los ganadores más destacados de la prueba? Pues tenemos al cántabro Julio Martínez, que ganó 11 veces el descenso y que lo hizo 9 veces de manera consecutiva, y tenemos a la castellana Mara Santos, que ganó 22 veces, casi nada, Pues el descenso del Sella celébrase normalmente el primer sábado de agosto, la salida es a las 12 de la mañana y una salida que se llama estilo Sella. Los deportistas y les deportistas salen de lo que es la vera del río, salen con la piragua y tienen que entrar al río con la piragua debajo del brazo. El impulsor de la prueba es Dionisio de la Huerta, allá por 1930, y la salida de mano facíase dende Colla, non se facía como agora, que son 20 kilómetros, e va de les Arriondes a Ribesella, eso antes facíase dende el pueblo de Colla, e les mulleres non pudieron competir hasta 1964, con lo que hubo 34 ediciones que non había participación femenina. Y nada más, ya sabéis que el primer sábado de agosto puede haber plan ahí para les piragües y vémonos para la siguiente en el sudo. Tayoguín.